aparte que tenemos, que será, apenas se egresó la primera generación, va a seguir la segunda, y viene una tercera, y viene una cuarta, una quinta, una sexta, y así con los años nos van a permitir identificarnos en el medio y ante la sociedad como profesionales en archivología, independientemente de que las explicaciones que se vayan dando pues les aclaren a las personas qué hacemos en los archivos. Otro aspecto importante de por qué es importante esta profesión es el servicio que se brinda a la sociedad. ¿Sí? ¿Qué se necesita para que una sociedad reconozca a un profesional? Por ejemplo, un médico. ¿Cuál es el reconocimiento social que tiene un médico? ¿Por qué? A ver, eso es pregunta, también se vale participar. ¿Por qué tiene un reconocimiento social un médico? Porque cura a la gente, es alguien que tiene simplemente un dolor de cabeza, va y le dan unas medicinas y además le cobran como 500 pesos, ¿no? Además cobran bastante caro. Pero eso se ha logrado con una amplia trayectoria que arranca desde el siglo XIX. Los estudios de medicina vienen desde el siglo XIX y aún antes, cuando se llamaban flebotomianos. Es decir, la profesión o las profesiones en general obtienen un reconocimiento de la sociedad en la medida que van resolviendo las necesidades que se les van presentando. En ese momento la sociedad de San Luis Potosí, las instituciones de San Luis Potosí necesitan archivistas para resolver sus necesidades de organizar los archivos y facilitar el acceso a la información. En ese sentido, todos ustedes van a tener que resolver una necesidad, ¿sí?, de las instituciones y de la sociedad en general, porque hay archivos públicos en los que las personas acuden para solicitar un expediente y a veces las personas que están a cargo saben dónde están los expedientes pero no se los quieren prestar o simplemente no los encuentran porque no saben cómo están organizados. Entonces la profesión del archivista también tiene que ver con la atención al público. Otro aspecto importante es la profesionalización. ¿Todos los archivistas que trabajan en el sector público serán profesionales? ¿O todos los profesionales que trabajan en los archivos realmente están haciendo una actividad profesional en archivística? Esa es la pregunta también que ustedes deben hacerse. ¿Qué tan profesional yo voy a ser para poder demostrar ante otros que efectivamente yo soy más profesional que los que están allí? Si no se alcanza a demostrar que yo soy más profesional que ellos, no es porque esté estudiando una carrera, sino porque realmente soy más profesional, es decir, hago las cosas bien, conozco más, estoy enterado, leo, participo y sobre todo conozco y amo mi trabajo. Hay gente que está desempeñando un trabajo de archivista, pero porque no tiene más remedio, porque ahí los mandaron, porque ahí estuvieron o han estado durante 20 años, porque les consiguieron el trabajo y esa es la única forma de poder ingresar por el primer escalón para llegar a otros niveles. Entonces, esas son cuestiones que ustedes van a tener que resolver. También estaba hablando de una posibilidad, por ejemplo, a nivel nacional, de contar con una ley federal de archivos o una ley general de archivos, en donde se contemplen también pues, la profesión de archivista, ¿no? Eso sería lo ideal, que se legisle para reconocer la profesión de archivista. El día de viernes pasado me han hecho llegar la iniciativa de ley de una ley federal de archivos. Afortunadamente con los colegas que mantenemos contacto ya han estado trabajando sobre esta ley federal de archivos en donde también se ha insertado la necesidad de contar con profesionales en la archivología. Eso a ustedes les va a dar una posibilidad de ser considerados para un futuro profesional y sobre todo, y creo que todo el mundo lo buscamos, un futuro laboral. ¿Sí? Que el mercado de trabajo se abra para los archivistas. Esa es una cuestión. Como parte de esta profesionalización, también habrá que tomar modelos de otros países. Les hablaba de República Dominicana, donde han estado pasando las imágenes. Digo, yo lo solicité así, para que ustedes se den cuenta
de qué es lo que tenemos que hacer cuando se está preparando a un archivista. Un archivista tiene que saber armar una caja, integrar un expediente, coser un expediente, hacer un cuadro de clasificación, hacer préstamo y consulta de expedientes, tiene que manejar archivos electrónicos, archivos audiovisuales, archivos históricos, archivos administrativos. Entonces, en esa medida, ustedes van a tener que elegir hacia dónde se pueden inclinar o a dónde quieren ir cuando se habla de una formación profesional. Cada uno de ustedes elegirá seguramente una especialización en sus archivos. Si a lo mejor a alguien le interesa más la microfilmación o la digitalización, o algunos más les interesarán los archivos históricos o la conservación o la restauración. Son vertientes de estudio que ustedes van a tener cuando ya estén formándose ahora sí como profesionales de la archivonomía o de la archivística. En Colombia, por ejemplo, hicieron un proyecto de ley, que ya ahora es una ley, de la profesión de archivista en Colombia. En Colombia, desde la definición de lo que es un archivista, ahora está vigente. Y se los voy a leer porque aquí tengo la propuesta de ley, no crean que estoy hablando solamente de oídas. Dice: se entiende por profesión de archivista el ejercicio de todo lo relacionado con el manejo de los archivos en lo que sustenta su quehacer, cuyo campo de acción se desarrolla fundamentalmente en las áreas relacionadas con el conocimiento, organización, recuperación, difusión, preservación de la información, conservación y conformación del patrimonio documental del país, en Colombia. Y nada más, para que ustedes se den una idea de lo que es un profesional de la archivística. El artículo 3 de aquel proyecto se entiende por profesionales de la archivística y están amparados por la presente ley quienes hayan recibido títulos de formación en programas archivísticos en instituciones de educación superior cuyos títulos correspondan a los niveles señalados en la ley tal o en las disposiciones legales vigentes en materia de educación superior. Eso es algo con lo que yo quiero concluir la exposición presente, y esa es la autocrítica que les decía al principio. No se puede llamar archivistas que no cuentan con un título profesional expedido por una institución universitaria. Es decir, ni siquiera quienes son pasantes o que han concluido sus estudios de archivología en cualquier universidad pueden ser archivistas. Tampoco pueden serlo aquellos que tomen cursos de capacitación de 10, de 20 horas, ¿sí?, para ostentarse como licenciados o archivistas profesionales. En la medida que también nos demos un respeto como profesionales, en esa medida vamos a tener la oportunidad de crecer como gremio. Si no, no podemos llamarnos archivistas. En la ley que les acabo de mencionar de Colombia, dice: hay un ejercicio ilegal de la profesión de archivista. Quien ejerza ilegalmente la profesión de archivista sin el llenado de los requisitos contemplados en la presente ley y en las disposiciones legales vigentes, quedará inmerso en el ejercicio ilegal de la profesión sin perjuicio de las sanciones que correspondan a las autoridades penales, administrativas y disciplinarias según el caso. ¿Esto por qué? Porque no se puede usurpar la función de un archivista ni de cualquier profesional. Yo soy un licenciado en archivología, pero no puedo hacer actividades de médico o de ingeniero, ¿sí? Tenemos que ser respetuosos de las profesiones. Ahora también existen muchas disciplinas afines, como son la bibliotecología, la historia, la antropología, la administración.